Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy en la mañana me levanté pensando en una palabra. Tengo como 2 días de estar meditando en esta palabra y hoy en la mañana me levanté a buscarla y está en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 20, y dice así: y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. En esta palabra, si nosotros la leemos tal cual, sin ver un poco el contexto, podríamos tener la impresión de que Dios es culpable de que nosotros caigamos en mentira, que hay algunas ocasiones en que Él es culpable de que nosotros caigamos en mentira. Y me levanté pensando en eso porque en estos tiempos creo que hemos sido engañados de diferentes maneras. Y si me pongo a hacer la lista, creo que no terminamos ahorita. Pero si hablamos específicamente, del tema de este famoso bicho que nos ha tenido prácticamente encerrados durante 6 meses, podemos ver que las directrices para tenernos encerrados, para tener que estar usando bozal, para no poder ir al mar, para no poder hacer ejercicio, para no ir a los gimnasios, para tener que estar encerrados y estar con ese temor, no es ni siquiera de los gobiernos, sino que es de la OMS. ¿Y la OMS quién la dirige? Podrían pensar, de acuerdo a que estudiaron en el colegio o en la escuela, de que es un organismo de distintos países, pero si nosotros vamos más al fondo nos vamos a dar cuenta de que los poderosos detrás de la OMS son instituciones o multinacionales que tienen capital privado. ¿Y qué es lo que logran con esto? Pues establecer una agenda que ellos están dirigiendo hacia la reducción de la población. Y nosotros hemos sido engañados, la iglesia ha sido engañada. Imagínense ustedes que en lugares como Estados Unidos se haya decretado perdón, que es indispensable que estén abiertos los bares, que es indispensable que estén abiertos los gimnasios, pero que no es indispensable que estén abiertas las iglesias. Es chistoso pensar que ahora vamos a un restaurante en esta apertura inteligente que se está haciendo no solamente en este país, sino en otros países también. Y de tu vehículo a la entrada del restaurante tienes que ir con bozal. Te lavas las manos, te toma la temperatura. Cuando entras, sigues con el bozal. Cuando llegas a la mesa, te lo quitas porque entonces en la mesa no está el bicho, solamente del carro a la mesa. Comes, todos los demás andan con el bozal puesto, los que te atienden, los que cocinan. Y luego cuando vas a pagar, te lo tienes que volver a poner, porque entonces ya cuando te quitas de la mesa ya está el bicho otra vez. Y vas y pagas. Y cuando sales, entonces ya te lo puedes quitar porque ya afuera no está. Entonces, si nosotros nos detenemos a pensar un poco, a meditar un poco, vamos a darnos cuenta que esto es una locura. Esto es una locura. Si en China cada 7 meses mueren más o menos 400,000 personas por la influenza. En Estados Unidos mueren 80,000 personas al año por la gripe, por la influenza. Y en todo el mundo, en estos tiempos, se supone que ya han muerto más de 1,000,000 de personas, pero si somos acuciosos, nos vamos a dar cuenta que ya nadie muere por diabetes, nadie muere por hipertensión, nadie está muriendo por cáncer, nadie está muriendo por dengue, nadie está muriendo por otra enfermedad, porque todos están muriendo por este bicho. Entonces, como iglesia creo que tenemos que ser nosotros los que confiamos en Dios, que podamos ver de que detrás de este movimiento hay una maldad terrible. Y hace menos de 2 semanas el magnate de la computación dijo que venía otro bicho y que probablemente este iba a venir a través de los zancudos.
Entonces, ¿qué te puedo decir? Esto es parte de una agenda que estamos claros que la enfermedad existe, pero no tiene la letalidad que nos decían al principio que tenía. Y aún médicos, yo he sido testigo de médicos que están cubiertos pie a cabeza y tienen temor. Claro, y son los que están en la primera línea y ellos, pues con todo su inversión en estudio y todo, terminar muriendo por atender a otros, sí, es parte de su vocación, pero no debería ser así. Y me han dicho que ha sido porque se han descuidado. O sea, no es tan grave, existe, pero no es tan grave. Pero el punto aquí no es tanto la gravedad, sino lo contradictorio de las instrucciones o de los lineamientos que nos dan, que no nos permiten salir a tomar sol en la calle, que tenemos que andar con ese bozal, porque si no ahora te meten a la cárcel. Y el solo hecho de que yo estuviera ahorita hablándote y que estuviera puesto ese bozal, lo que haría sería envenenarme, y llegaría un momento que ni siquiera podría pensar bien. Y nos damos cuenta que muchas de estas decisiones que se están tomando en base a esto tienen una agenda que podríamos llamar política y no una agenda médica. Pero el punto es que hay un engaño. Entonces hay quienes podrían decir, bueno, pero es que aquí dice, usted acaba de leer, que salió un espíritu y que se puso delante de Dios y que dijo que Él nos iba a inducir, y que Dios dijo, ve, indúcelo y lo vas a conseguir, siendo un espíritu de mentira. Pero yo quiero ponerte en contexto porque eso es lo que estuve estudiando y lo que quiero compartirte sobre este tema. Y antes de leer un poco más de este contexto, quisiera que fueras conmigo a este mismo libro de Reyes, pero en el capítulo 12. Y vamos a comenzar por ahí con este tema. Este capítulo 12 nos habla ya de cuando el rey Salomón había muerto en el primer libro de Reyes, y Dios determinó dividir, rasgar el reino en dos. En el reino del norte, Israel, con 10 tribus, y el reino del sur, que era Judá. Y Judá se quedó con el hijo de Salomón. Pero en el reino del norte, Dios levantó a un rey llamado Jeroboam. Pero mira lo que sucedió con este rey en el capítulo 12 de este libro, en el versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Jerusalén estaba en Judá y ahí estaba el templo que edificó Salomón. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Roboam era el hijo de Salomón. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo él, el rey de Israel, Jeroboam, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, en el mes que había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Por qué es esto importante? Esto es importante porque tú tienes que tener claro que Jeroboam no era hijo de David, no era del linaje de David, sino que Dios, por los pecados de Salomón, había determinado dividir el reino, había rasgado el reino que había sido gobernado por David, que eran las 12 tribus, y por Salomón. Entonces el hijo de Salomón, Roboam, él fue arrogante con el pueblo, y el pueblo llegó a pedirle que fuera más tranquilo con él, y dijo que lejos de ser más tranquilo, más bien iba a ser más duro. Y eso fue el causar de que las 10 tribus se fueran para sus tiendas, dando a entender que no iban a servir a Roboam.
Pero Dios levantó a un rey para esas 10 tribus, que era Jeroboam. Y Jeroboam no quería que el pueblo fuera al templo que había levantado el rey Salomón, porque él pensó en él. Él pensó que si el pueblo regresaba al altar que había levantado Salomón, iban a volverse otra vez al rey hijo de David, en este caso Roboam. ¿Por qué? Por dos cosas principales. Porque la ley de Dios mandaba que en el patio interior del templo que levantó Salomón, solo podían sentarse los reyes que fueran descendientes de David. Esto implicaba que si él bajaba en las fiestas del Señor al templo, solamente el rey de Judá, es decir, Roboam, el hijo de Salomón, iba a sentarse en el patio, y él, como rey de Israel, iba a estar obligado a quedar separado con el resto del pueblo. Y eso iba a dar la impresión de que él era un súbdito más y que él no tenía ningún tipo de preponderancia en medio del pueblo de Israel. Además, si él trataba de sentarse por ser rey, eso se iba a considerar una rebelión a la ley del Señor, y lo más probable es que iba a terminar con la pena de muerte. En segundo lugar, cuando terminaba el año sabático, se había instituido que se debía leer toda la Torá, que debía leerse las palabras que Dios había mandado para el pueblo desde el monte cuando estaba Moisés. Y esta lectura tocaba en turno, por importancia, al rey de Judá, es decir, al rey de la casa de David. Entonces, primero iba a leer Roboam, y el segundo turno le iba a tocar a Jeroboam por ser el segundo importancia como el rey de Israel, pero eso lo obligaba a él a quedar relegado. Y si él al final se terminaba a leer por no haber leído primero, entonces él iba a quedar avergonzado. ¿Qué vemos acá? Estas maquinaciones, todo esto lo pensó. Él dice que él tomó consejo y él habló de estas cosas con sus consejeros. Y él midió las alternativas de lo que podía suceder. Pero ¿qué es lo que estaba detrás del corazón de Jeroboam, de este rey de Israel? Estaba mantener su poder, mantener su reputación y mantener su fama. ¿Y qué es lo que lo motivaba en primera instancia? Pues su orgullo personal. Jeroboam sabía que tenía el reinado sobre estas 10 tribus de Israel por mandato de Dios, porque Dios así lo había determinado. Pero él razonó en su corazón que la manera de retenerlo, de retener este reino, no era sometiéndose a la voluntad de Dios, sino haciéndole por sus propios medios. Y su medio fue adorar a otro Dios, es decir, la idolatría. Entonces volvemos al capítulo 16, o vamos al capítulo 16 aquí más adelante, en el capítulo 30, y vamos a ver lo que dice, hasta el versículo 33. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Sobre qué reinó? Sobre las 10 tribus del norte. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cuáles eran los pecados de Jeroboam? La idolatría. Dice que para Acab eso fue como que un juego de niños. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Por lo menos Jeroboam hizo idolatría supuestamente en el nombre del Dios que sacó a Israel de Egipto, pero levantó 2 becerros y ¿qué provocó? La idolatría. Pero Acab no solamente hizo eso, sino que fue y claramente empezó a servir a un Dios que no tenía nada que ver con Israel, que se llamaba Baal. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Aquí podemos ver el punto de idolatría al que llegó Acab. Fue tal que sus sentidos espirituales quedaron embotados, quedaron totalmente cerrados a la verdad del único Dios verdadero. Él tenía ojos que no veían,
oídos que no oyen y un corazón que no entendió. Y finalmente, el juicio del único Dios cae sobre ellos, sobre aquellas personas que voluntariamente abandonan al único y verdadero Dios para ir detrás de su propio corazón, de su propia sabiduría y de su propia opinión. Por eso, si regresamos a el capítulo 22 de Reyes con el que comenzamos, en el versículo 22, ¿de quién está hablando? Está hablando de Acab. Dios está hablando de Acab. Y dice aquí en el versículo 8, el rey de Israel, es decir Acab, respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey, ¿a quién? A Acab, cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová te entregará en mano, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: Acab, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas lo que quiero oír? No dice ahí, pero lo que le está diciendo es: no me digas lo que quiero oír, sino la verdad en el nombre de Jehová. Pero mira, dice en el versículo 8, que acá dice que él aborrecía a Micaías, lo aborrecía porque nunca le profetizaba lo que él quería oír. Pero aquí en el versículo 13 le dice: ¿cuántas veces tengo que decirte que no me digas lo que quiero oír? O sea, ¿quién entendía acá? Le dijo: decime lo que Dios dice, pero probablemente lo hizo porque había otro rey con él. 17. Entonces Micaías le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. De esta lectura podemos ver claramente que una persona puede llegar a un punto de querer oír solamente lo que su corazón desea. Podemos llegar a un punto de no querer oír la verdad. ¿Y qué sucede cuando no queremos oír la verdad? Sucede lo que le sucedía acá. Aborrecemos a aquellos que hablan la verdad. Aborrecemos a aquellos que nos exhortan conforme a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Y si no queremos oír la verdad, simplemente es porque aborrecemos la verdad. Y cuando aborrecemos la verdad, ¿qué es lo que amamos? La mentira. Cuando aborrecemos la verdad, o cuando llegamos al punto de aborrecer la verdad, es porque amamos la mentira. Y mentira es lo que nos da la corte celestial, porque eso es lo que nosotros deseamos. Dios no nos manda el mal, sino que Dios nos permite tener lo que nuestro corazón anhela.
¿Cómo se define la mentira? Mentira es la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Una mentira es una afirmación que una persona hace consciente, a sabiendas de que no es verdad. Escoger creer lo que no es verdad se llama mentira. Y rechazar al único Dios, al Dios de Israel y a su Hijo, a Yeshua el Mesías, rechazar lo que dice la palabra de Dios, es escoger lo que no es verdad, es abrazar la mentira, es entrar al engaño del enemigo, a la trampa que pone a disposición de aquellos que voluntariamente, tal como Jeroboam, escogen otro camino con tal de mantener su estatus, con tal de proteger sus riquezas, con tal de mantener su posición en la sociedad delante de los hombres. Es la ilusión de ser famosos, poderosos, o la ilusión de ser populares. Esta es la dinámica que sigue toda aquella persona que voluntariamente prefiere los placeres de este mundo a los deseos de sus ojos, los deseos de su carne, la vanagloria de la vida. Y Dios nos llama una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero cuando Dios ve que nosotros hemos dicho no una y otra y otra y otra y otra vez, cuando Él mira que nosotros insistimos en revolvernos en la suciedad en la que vivimos, cuando Él mira que a pesar de atraernos con sus lazos de misericordia y con sus lazos de amor, nosotros de manera terca nos mantenemos en nuestra opinión, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra propia opinión, en nuestro propio razonamiento. Entonces Dios dice, ¿eso es lo que querés? Entonces te lo doy. Vos lo que querés es vivir en mentira, disfrutar. Vos lo que querés es vivir en adulterio, dale viento. Vos lo que querés es vivir en perversión, pues adelante. Ese es el libre albedrío. Nosotros tenemos la libertad de escoger lo que queremos. Y Dios repetidamente nos llama, dice, búsquenme en tanto que puedo ser hallado. Acérquense a mí en tanto que yo estoy cercano. Pero cuando nosotros no queremos, el Señor dice, perfecto, entonces te voy a dar doble de lo que tanto estás pidiendo. Y este es el mismo patrón de las personas que pervierten el uso natural de su cuerpo, cambiando su uso por el que es contra naturaleza. Y no importa lo que puedan decir psicólogos, científicos, qué testimonios puedan dar, qué bonito lo puedan presentar, delante de Dios es un juicio abandonar a las personas a que ellos hagan lo que les parece que es mejor, cuando estas personas han decidido voluntariamente rechazar al único y verdadero Dios. Dice el libro de Romanos, el capítulo 1, en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, no lo tomaron, no le dieron la honra que como Dios merecía, ni le dieron gracias, sino que no pudieron valorar que aún la vida, no valoran que aún su vida es un regalo de Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, en sus propias opiniones, y su necio corazón fue entenebrecido al punto que no pudieron entender. Se creyeron muy sabios, muy inteligentes, muy cosmopolita, muy de esta época, muy estando de lo que es de moda, muy parte de todo lo que se está haciendo hoy en día. Pero eso lo que logró es hacerlos necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en aves, cuadrúpedos, reptiles. Comenzaron haciendo los becerros de oro de Jeroboam y cayeron en una idolatría y una perversión terrible, como lo hizo Acab. Por lo cual, 24, también Dios los entregó a la inmundicia
en las pasiones desordenadas de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga, ¿la mentira qué es? Es escoger un argumento aún a sabiendas que es verdad. Entonces las personas han escogido la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, a ídolos. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué ídolos tengo yo? Ya no son estatuas quizás, pero nuestros ídolos es nuestra fama, nuestra reputación, nuestro nombre, nuestro cuerpo, las cosas materiales, el dinero, el estatus, el que los demás hablen bien de nosotros, el que los demás nos rindan pleitesía, se vuelve un ídolo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Fue Dios quien lo causó? No. Simplemente Dios le dijo, ¿esto querés? Entonces te voy a dar una cucharada, ¿te gusta? Te voy a dar 2. Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aun si la Biblia no lo dice, yo puedo pararme frente a un espejo y yo puedo ver que yo tengo cuerpo de mujer, y un hombre puede pararse frente a un espejo y puede verse que tiene cuerpo de hombre, y yo voy a ver que tanto hombres como mujeres tenemos un orificio que se usa para botar los desechos de nuestro cuerpo y que no tiene ninguna función sexual. Entonces, al usarlo para funciones sexuales, lo que estamos haciendo es deshonrando nuestros propios cuerpos, y no tiene nada que ver con cuestiones de religión, no tiene nada que ver con cuestiones de si creo o no creo en Dios, no tiene nada que ver con cuestiones de iglesia. Es un simple hecho natural, fisiológico, que aun y cuando yo cambiara mi órgano sexual con una operación plástica, yo quitara mis pechos con una operación, aún quitando todo lo que exteriormente me hace ver como mujer para quererme ver como un hombre, me hace un examen de sangre y yo sigo teniendo el cromosoma XX, porque es el que le corresponde a las mujeres, y el cromosoma XY le corresponde a los hombres. Hoy vivimos en una sociedad que vive bajo un espíritu de engaño, pero este espíritu de engaño no ha sido mandado por el Señor. Simplemente estamos recibiendo lo que nosotros mismos hemos buscado. Esta sociedad que incluye el gobierno, que incluye a las empresas, que incluye a las iglesias, que incluye a las familias, que incluye a los matrimonios, a los individuos, la mayoría está viviendo bajo un espíritu de engaño. Y está viviendo bajo un espíritu de engaño que es facilitado por Dios, porque prácticamente nosotros lo hemos clamado y hemos clamado para que nos envíen esto. Es un juicio de Dios, que Dios nos permita vivir como nosotros queremos. Y cada vez que vivimos más como nosotros queremos y más alejados de Dios, caemos más y más en el engaño. Y obviamente no nos damos cuenta que estamos engañados porque estamos engañados. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice enfáticamente, el Espíritu Santo nos dice enfáticamente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Hoy estamos viviendo los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Haber conocido a Dios y no honrarle como Dios, tal como leíamos en Romanos. Y no solo eso, sino que escuchamos espíritus engañadores. ¿Cuáles son estos espíritus engañadores? Los que vienen de la corte celestial y que nos dan medicina, nos dan 2 cucharadas de nuestra propia medicina, que nos dan del chocolate que nosotros queremos. Como nosotros queremos vivir engañados porque nosotros amamos la mentira, y la mentira es escoger argumentos que sabemos que no son verdad, entonces escuchamos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Y dice en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, aquí antes de Mateo, en el capítulo 2, que estos postreros tiempos son los tiempos donde la venida de nuestro Mesías está más cerca que cuando creímos, está más cerca que nunca. Y dice en el capítulo 2 de Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Hay muchos que están diciendo que ya empezamos la tribulación, pero yo tengo mis dudas, porque la tribulación dice que va a ser un tiempo como jamás lo ha habido, pero ciertamente estamos en los albores de esta gran tribulación. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que hay unos requisitos que bíblicamente deben cumplirse antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de esos es la apostasía, y la apostasía es conocer o empezar en los caminos de Dios y después volvernos en contra de esos caminos, y no solo volvernos, sino atacarlos, señalarlos y combatirlos. Y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, que hemos conocido como el anticristo o el antimesías, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿A quién están deteniendo? A ese hombre de pecado y a esa apostasía. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el antimesías o anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Te lo repito, desde el 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, porque no recibieron el amor de la verdad, porque no amaron la verdad, porque detestaron a los que hablaran la verdad y detestaron la verdad misma contenida en la palabra de Dios y en la persona de nuestro Mesías Jesucristo, a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto, por haber rechazado la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios no engaña a nadie, ni manda un espíritu de mentira para nadie, solo por deporte, sino que aquellos que han rechazado continuamente a Dios, a su palabra, al testimonio de su espíritu, a la voz del espíritu, para amar la mentira, para amar el engaño, aún a sabiendas de que no es cierto. A los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, a estos, Dios les dice: está bien, cómanse todo lo que ustedes quieren y cómanse lo doble, y viene este poder engañoso de la corte celestial para que crean la mentira, para que el juicio de Dios pueda ejecutarse. Y ese juicio es la condenación de todos los que no creyeron la verdad, sino que disfrutaron, vivieron y se complacieron en la injusticia.
Estos son tiempos donde Dios quiere que amemos la verdad, donde la verdad está disponible para todos aquellos que queramos buscarla. La verdad es una sola y la verdad no es relativa. No hay muchos caminos para llegar al Padre, solamente uno, nuestro Mesías Jesucristo. Solamente hay un Dios, su único Dios, Yahweh, Hashem, Jehová, Dios, el Dios de Israel. Y solamente hay un estándar que está en la palabra de Dios. Y todo lo que tú digas para combatir esta verdad y todos los argumentos que tú puedas esgrimir para hacer ver de que esto no es verdad, yo no me voy a pelear contigo, y si mi Dios, que es Dios, no se va a pelear contigo por esto, menos lo voy a hacer yo. Pero sí te quiero decir que este es el momento de volvernos a Dios. Es tiempo donde todavía puede ser hallado y tiempo donde necesitamos bajarnos de nuestro caballo de orgullo intelectual, de nuestro engaño, de autosuficiencia o de sabiduría de hombres o de conocimiento de hombres, para ser humildes y permitir que el amor de la verdad pueda traer salvación a nuestras vidas, porque ese es el único camino y esa es la vida verdadera. Así que el Señor nos ayude, nos ampare, nos guarde y abra nuestro entendimiento por su misericordia, por su gracia y por su bondad manifestada, porque Él es un Dios tardo para la ira. Tiene que pasar